Todo comenzó con una pregunta inocente en el supermercado, una pregunta que, aunque pronunciada con la voz cristalina de un niño, cayó como un trueno en mi vida. Nunca imaginé que esas palabras tan simples abrirían heridas escondidas, despertarían miedos dormidos y me obligarían a enfrentar la verdad sobre el amor, la dignidad y la ausencia. Aquel instante, que parecía tan cotidiano, marcó el inicio de una historia que jamás podríamos olvidar. Desempacaba con cuidado mis compras sobre el mostrador, leche, pan y unas cuantas frutas, lo esencial. Mis manos temblaban ligeramente mientras contaba las escasas monedas que había juntado durante la semana. Sabía que los ojos me delataban, que por más que tratara de mantener la cabeza en alto, el cansancio de meses luchando por sacar adelante a Mateo se me notaba en cada gesto. La fila crecía detrás de nosotros y los suspiros impacientes no tardaron en llegar. Cada bufido se me clavaba como una aguja invisible en la espalda. Apreté más fuerte mi rebozo, tratando de hacerme pequeña, de volverme invisible ante las miradas que me juzgaban por contar monedas en lugar de sacar una tarjeta como el resto. Mateo, mi pequeño de 5 años, exploraba el ambiente con esa curiosidad que solo los niños poseen. De repente, sentí como tiraba del borde de mi rebozo. Al voltear, vi que su mirada se había fijado en el hombre alto y elegante que esperaba detrás de nosotros. Era imposible no notarlo, su porte impecable, el traje que se veía caro incluso para mis ojos inexpertos, y ese reloj de pulsera que brillaba discretamente bajo las luces fluorescentes del supermercado. Todo en él hablaba de un mundo que yo solo conocía de lejos. El bullicio del supermercado se detuvo para mí cuando Mateo, con esa inocencia que desarma cualquier defensa, preguntó con una voz cristalina que resonó en el silencio que se había formado: «Mamá, ¿él puede ser mi papá?». Sentí como la sangre se me subía al rostro. Una punzada de vergüenza me atravesó hasta el alma y por un momento quise desaparecer, que la tierra me tragara junto con la humillación. Llevé una mano a la cabeza de Mateo, tratando de silenciarlo, de disculparme con el mundo entero por la inocencia de mi hijo. «Mateo, por favor», murmuré en un susurro que era casi un ruego, mientras buscaba a tientas en mi monedero, queriendo encontrar alguna forma de esfumarnos de ahí. El hombre se había quedado inmóvil. Vi cómo su mirada, antes pensativa, se transformaba completamente. Algo en las palabras de Mateo lo había transportado a otro lugar, y por un instante, pude ver más allá del empresario exitoso. Había algo vulnerable en sus ojos, una herida antigua que las palabras de mi hijo habían tocado sin saberlo. Pero también vi algo más, una rigidez casi imperceptible en su mandíbula, como si luchara contra algo interno. Sus ojos se movieron rápidamente hacia los lados, calculando quién más había escuchado, quién estaba mirando. Era un hombre acostumbrado a controlar las situaciones, y ésta se le había escapado de las manos. Los segundos se estiraban eternos. Cada uno era un latido doloroso en mi pecho. Finalmente, él parpadeó, como regresando de un abismo de pensamientos. Su mirada se posó primero en Mateo, luego en mí. Había tomado una decisión. Con una calma que me sorprendió, dio un paso adelante. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era grave pero controlada. «Señora, su hijo, tiene unos ojos muy observadores». «Disculpe, señor», balbuceé. «Mi hijo es muy espontáneo, no sé qué decirle, de verdad lo siento». El hombre le dedicó una sonrisa calculada a Mateo. «No tiene nada que disculpar. Un niño que pregunta con esa honestidad es un niño que merece respuestas». Su mirada volvió a posarse en Mateo. «¿Y tú, pequeño, por qué crees que yo podría ser tu papá?». Mateo señaló el reloj de pulsera del hombre. «Mi mamá dice que los papás tienen relojes grandes y trajes bonitos. Y tú tienes un traje muy bonito y un reloj que brilla». Vi como una sombra de tristeza cruzaba el rostro del hombre, pero fue reemplazada rápidamente por algo más complejo. Se inclinó hacia Mateo. «Mi nombre es Octavio», dijo,
extendiéndole la mano. Y sí, los papás suelen tener responsabilidades, a veces usan trajes y relojes, pero lo más importante de un papá es el corazón y el amor que le da a sus hijos, ¿sabes? Octavio se irguió de nuevo, su mirada directa hacia mí. Señora, si me lo permite, quisiera invitarles a ustedes dos a comer algo después de esto. Hay una pequeña fonda aquí a la vuelta, y quiero que su hijo me cuente más sobre qué hace un papá. No sonaba como limosna, pero tampoco como una invitación completamente espontánea. Había algo medido en su oferta, como si estuviera siguiendo un protocolo interno. Señor Octavio, respondí, mi voz temblorosa, no sé qué decir. No hay que decir nada aún, me interrumpió. Solo hay una pregunta que un niño hizo y una oportunidad para encontrar respuestas. Cruzamos la calle hasta la fonda de Doña Lupe. El aroma a caldo de pollo y chile me envolvió como un abrazo tibio, pero no logró calmar completamente mi nerviosismo. Una vez sentados, Octavio insistió en que Mateo y yo eligiéramos lo que quisiéramos. Mientras esperábamos la comida, mi hijo comenzó a contarle sobre sus juguetes y su escuela. Octavio escuchaba, pero noté cómo sus ojos se movían ocasionalmente hacia la entrada, como si esperara que alguien pudiera reconocerlo. ¿Y tú tienes hijos, Octavio?, preguntó Mateo. Vi cómo la pregunta lo detuvo. Su expresión cambió, volviéndose más vulnerable. No, Mateo, no tengo hijos propios. Mi padre no estuvo presente, se fue cuando yo era muy pequeño. Una sonrisa melancólica asomó a sus labios. Con el tiempo, entendí que un papá es una presencia, un apoyo, una guía, es alguien que está ahí. Mateo no conoció a su papá, Octavio, confesé en voz baja, se fue antes de que él naciera. Octavio asintió, lo entiendo, Adelita, y valoro mucho la dignidad con la que lucha por darle lo mejor a su hijo. ¿Cuándo había pasado de señora a Adelita? El cambio me desconcertó. Lo que me dijo Mateo en el supermercado me hizo pensar en la responsabilidad que tenemos como adultos con los que nos cruzan en el camino. Se irguió ligeramente, su expresión volviéndose más seria. Adelita, quiero ofrecerle una oportunidad. Mi empresa, Grupo Obsidiana, siempre busca talento. Necesito personal confiable en áreas administrativas. Con capacitación, podría adaptarse perfectamente. Era una oferta que iba más allá de mis sueños, pero algo en su forma de presentarla me inquietó. Demasiado perfecta, demasiado rápida. ¿Por qué haría esto por nosotros? Somos unos completos extraños. Porque las palabras de Mateo me hicieron ver que a veces, los extraños no son tan extraños como pensamos. Mateo se levantó y se acercó a Octavio. Entonces sí puedes ser mi papá, Octavio. Octavio miró a Mateo, luego a mí. Tal vez no como un papá de cuento, pero te prometo que estaré aquí, para apoyarte, para que tú y tu mamá tengan las oportunidades que se merecen. Le dio un abrazo a Mateo. Yo observé la escena con una mezcla de gratitud y una inquietud que no lograba explicar. Era demasiado bueno para ser verdad. El primer día en Grupo Obsidiana fue abrumador. La torre de cristal y acero se alzaba sobre Paseo de la Reforma como algo salido de otro mundo. Me sentí diminuta, una intrusa en un universo de pulcras apariencias. Laura, la asistente de Octavio, me recibió con eficiencia amable y me explicó que sería asistente administrativa en logística. Las primeras semanas fueron un reto titánico, sistemas informáticos, procedimientos, una curva de aprendizaje que me mantenía despierta hasta altas horas estudiando manuales. Octavio cumplía su palabra, aparecía en la guardería de la empresa donde Mateo había sido inscrito, se sentaba en el suelo con él, escuchaba sus historias de dinosaurios. Al principio parecía genuino, pero empecé a notar algo calculado en sus visitas, como si siguiera un cronograma interno. Un mes después de mi ingreso, mientras revisaba facturas en mi escritorio, escuché voces conocidas en el pasillo. ¿Esa es la que metieron por la cocina?, murmuró alguien.
Dicen que hay una relación especial con el director, respondió otra voz. El calor me subió al rostro, fingí concentrarme en los números, pero las palabras se me clavaron como astillas. Una semana después, coincidí con Octavio en el elevador. A mitad de camino entre pisos, se detuvo. Solo se oía el tic leve de su reloj. El tiempo, cuando se detiene, te obliga a mirarte, dijo en voz baja. A mí me obliga a contar monedas otra vez, respondí, sorprendiéndome por mi franqueza. Silencio, nos miramos. Todavía éramos usted y usted en la oficina. Por más que él hubiera usado mi nombre en la fonda. ¿Algún problema? Adelita, los comentarios. La gente habla. Vi cómo su mandíbula se tensaba. La gente siempre habla. Concéntrese en su trabajo. Las puertas se abrieron y él salió sin mirar atrás. Fue la primera vez que sentí frialdad en su trato. La citación llegó un martes por la mañana. Recursos Humanos quería verme. Laura me acompañó hasta una oficina donde una analista de cumplimiento me esperaba con una grabadora sobre la mesa. Soy licenciada Vargas. Tengo algunas preguntas de rutina. Se encendió la grabadora. ¿Recibió trato preferencial por su relación con el director? Recibí una oportunidad. El resto lo estudié de noche. ¿Conocía usted al señor Soria antes del día de su contratación? Nos conocimos en un supermercado. Mi hijo le hizo una pregunta. La licenciada alzó una ceja. ¿Qué tipo de pregunta? Si podía ser su papá. El silencio que siguió fue incómodo. La mujer apagó la grabadora. Señora Rivera, entienda que debemos proteger la reputación de la empresa. Cualquier irregularidad podría tener consecuencias. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas. En el pasillo, Octavio pasó a mi lado sin siquiera mirarme. Era la primera fisura real en la imagen del Salvador que había construido en mi mente. El millonario y su familia elegida, así tituló el portal de noticias locales el artículo que apareció esa semana, con una foto de Octavio en la guardería de la empresa, Mateo en sus brazos. La foto había sido tomada por alguien desde afuera, un teleobjetivo que había captado un momento íntimo sin permiso. El artículo especulaba sobre favorecimiento dudoso y relaciones cuestionables. Esa tarde, Laura me llamó a la oficina de Octavio. Él estaba de pie frente a la ventana, dándome la espalda. Siéntese, Adelita. Su voz sonaba diferente, formal, distante. Supongo que ya vio el artículo. Sir, el Consejo de Administración está preocupado. Creen que la situación puede malinterpretarse. Se volvió hacia mí, por primera vez. Sexta miedo en sus ojos. No miedo por mí, sino por él, por su posición, por lo que había construido. ¿Qué me está diciendo, Octavio? Que tal vez necesitemos reconsiderar las apariencias. El reloj en su muñeca brillaba, pero ahora me parecía un grillete dorado. Si ayudarme mancha su nombre, dígamelo ahora. Yo sé irme. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Octavio regresó a la ventana. Se trata de que no puedo protegerla y proteger la empresa a la vez. Sus palabras fueron como una bofetada. El hombre que había prometido estar ahí, que había hablado de responsabilidad y humanidad, ahora elegía las apariencias sobre la sustancia. ¿Puedo tutearla, Adelita? La pregunta me desconcertó por su timing. Aquí estaba, a punto de abandonarme, y me pedía permiso para la intimidad. Si va a decir la verdad. Sí, no te vayas, pero tampoco puedo pedirte que te quedes si eso te va a lastimar. Vi al hombre vulnerable detrás del ejecutivo, el niño abandonado por su padre, ahora repitiendo el patrón de huida cuando las cosas se ponían difíciles. No me protejas, le dije, respétame. En ese momento, se abrió la puerta. Mateo entró corriendo desde la guardería, donde la maestra lo había dejado que me buscara. Mamá, se aferró a mi pierna. Luego miró a Octavio. Si no puedes ser mi papá, ¿puedes seguir siendo Octavio? La pregunta de mi hijo atravesó el aire como una flecha. Octavio se llevó una mano al pecho, como si esas palabras lo hubieran herido físicamente. Al día siguiente,
Laura me informó que el Consejo de Administración había convocado una reunión de emergencia. No era sobre mí directamente, pero sabía que mi destino se decidía en esa sala. Esperé en mi escritorio, fingiendo trabajar pero sin poder concentrarme. Cada vez que alguien pasaba por mi cubículo, sentía sus miradas de lástima o curiosidad morbosa. A las 4 de la tarde, Laura apareció con una expresión sombría. El licenciado Soria quiere verla. Entré a su oficina preparada para lo peor. Octavio estaba sentado detrás de su escritorio, con un folder abierto frente a él. Su reloj estaba sobre la mesa. Silenciado. Cierra la puerta, por favor. Lo hice y me senté frente a él. El consejo me dio un ultimátum. Asentí, esperando el golpe final. Me dijeron que o te blindas o te hundes, que o dejo de relacionarme contigo y con Mateo, o busque otro trabajo. Tomó una hoja del folder. Esta es tu carta de transferencia, a la sucursal de Guadalajara, mismo puesto, mismo sueldo, lejos de aquí, lejos de los rumores. La miré sin tomarla, y si no la acepto, entonces tendré que despedirte, por el bien de la empresa, y por tu bien, también. Su honestidad me dolió más que cualquier mentira. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Octavio, dime, que Mateo tenía razón desde el principio. Los papás de verdad no se van cuando las cosas se ponen difíciles. Se me quebró la voz al final. Octavio bajó la mirada. Tal vez, no estoy listo para ser el hombre que él necesita. Me levanté de la silla. Tal vez no, pero yo sí estoy lista para ser la mujer que él merece. Tomé la carta de transferencia. Gracias por la oportunidad, licenciado Soria. El regreso al licenciado fue intencional. Vi cómo le dolió. Adelita, no, ya dijiste todo lo que tenías que decir. Me dirigí hacia la puerta. ¿Te puedo pedir un favor? Me volví. Que no le digas a Mateo que no fui lo suficientemente valiente. No te preocupes. Le diré que eres exactamente el hombre que pensamos que eras. Esa tarde llevé a Mateo al parque cerca de nuestro departamento. Se sentó en mi regazo mientras mirábamos el atardecer. Mamá, ¿por qué Octavio ya no viene a verme? Porque a veces los adultos nos asustamos de querernos demasiado. ¿Como mi otro papá? Sí, mi amor, como tu otro papá. Mateo se quedó pensativo. Pero tú no te vas. Yo nunca me voy. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Se bajó de mi regazo y corrió hacia los columpios. Mientras lo empujaba, pensé en la pregunta que había cambiado nuestras vidas. Una pregunta inocente que había revelado no solo nuestras carencias, sino también las de otros. Octavio me había dado trabajo, estabilidad, un futuro mejor. Pero al final, no pudo dar lo más importante, presencia incondicional. 3 meses después, estaba instalada en la sucursal de Guadalajara. El trabajo era similar. Mis compañeros amables. Mateo se había adaptado bien a su nueva escuela. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en mi escritorio, encontré la nota que Octavio había dejado el día de mi transferencia. Adelita, quería agradecerte por recordarme que los mejores regalos de la vida no vienen envueltos en papel dorado, sino en momentos de conexión humana auténtica. Tú y Mateo me han dado más de lo que jamás podré retribuir. Lamento no haber tenido el valor para estar a la altura de la pregunta de tu hijo. Octavio la doblé con cuidado y la guardé junto con la primera moneda que había ganado en obsidiana. Eran mis tesoros, recordatorios de que el cambio es posible, de que la dignidad puede ser restaurada, pero también de que no todos los salvadores están listos para hacerlo realmente. 6 meses después, Mateo y yo estábamos en un centro comercial de Guadalajara cuando lo vimos. Octavio salía de una tienda de juguetes con una bolsa en la mano. Nuestras miradas se cruzaron. Se acercó lentamente, como si temiera que fuéramos a huir. Hola, Adelita. Hola, Octavio. Mateo lo miró con curiosidad, como si tratara de recordar de dónde lo conocía. ¿Eres el señor del reloj bonito? Octavio sonrió tristemente. Sí, soy el señor del reloj bonito. Se agachó hasta quedar a la altura de mi hijo. Te traje algo. Sacó de la bolsa un dinosaurio de juguete.
¿te acuerdas de que me contabas historias de dinosaurios? Los ojos de Mateo se iluminaron. Sí, ¿todavía te gustan las historias de dinosaurios? Me encantan, sobre todo las que tú cuentas. Mateo tomó el juguete y se alejó un poco para examinarlo. Octavio y yo nos quedamos solos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, me da mucho gusto. Hubo un silencio incómodo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aprendiendo, tratando de ser mejor. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay cosas más importantes que proteger una imagen. Mateo regresó corriendo. Mira, mamá, es un Tyrannosaurus Rex. Es muy bonito. Mi amor. Mateo miró a Octavio. ¿Quieres que te cuente una historia del dinosaurio? Octavio miró hacia mí, pidiendo permiso con los ojos. Si tu mamá dice que sí, está bien. Respondí, pero solo una historia. Se sentaron en una banca del centro comercial. Mientras Mateo le contaba sobre aventuras de dinosaurios, observé a Octavio. Parecía diferente, más ligero, como si hubiera dejado atrás alguna carga. Cuando Mateo terminó su historia, Octavio se levantó. Fue una historia maravillosa. Mateo, ¿vienes mañana para que te cuente otra? Octavio me miró. No, pequeño, yo vivo lejos de aquí, pero tal vez algún día nos volvamos a encontrar. ¿Me lo prometes? Octavio dudó. Te prometo que, si nos volvemos a encontrar, siempre tendré tiempo para tus historias. Fue una respuesta honesta, sin promesas que no podía cumplir. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Mateo me preguntó, «Mamá, ¿el señor Octavio está triste? ¿Por qué lo dices?» Porque su reloj ya no brillaba como antes. Mi hijo había notado lo que yo también había visto. El reloj de Octavio no era el mismo. Era más simple, menos ostentoso, como si hubiera cambiado no solo de accesorio, sino de valores. A veces, mi amor, las personas necesitan tiempo para aprender a ser menos tristes. ¿Como cuando tú llorabas en el supermercado? Sí, como cuando yo lloraba en el supermercado, pero tú ya no lloras ahí. No, ya no lloro ahí. Entonces él también va a aprender a no estar triste. Tal vez, mi amor, tal vez, esa noche, mientras arropaba a Mateo, él me dijo, «Mamá, creo que ya no necesito un papá del supermercado. No, no, ya tengo una mamá que no se va nunca. Eso es suficiente». Lo besé en la frente. Más que suficiente, mi amor. 2 años después, recibí una carta. Venía de la Ciudad de México, sin remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Adelita, Mateo tenía razón. Los papás de verdad no se van cuando las cosas se ponen difíciles. Lamento haber necesitado tanto tiempo para entenderlo. He estado en terapia, trabajando en las heridas que mi propio padre me dejó. Aprendí que huir es más fácil que quedarse, pero que quedarse es lo único que realmente importa. No te escribo para pedir perdón, aunque lo siento. Te escribo para agradecerte por enseñarme que la dignidad no se mendiga, se construye, y que el amor no se promete, se demuestra. Espero que algún día Mateo encuentre a alguien que sea valiente de la manera en que yo no pude ser. Alguien que entienda que ser papá no tiene que ver con relojes brillantes, sino con presencia constante. Dale un abrazo de mi parte, si quieres. Honora, esa decisión es tuya, como siempre debió ser. Con cariño y respeto, Octavio Paseo. Don, dejé Obsidiana. Ahora trabajo con una fundación que ayuda a madres solteras a encontrar empleo. Tal vez algún día pueda reparar con otros lo que no supe hacer contigo. Doblé la carta y la guardé junto con mis otros tesoros, la moneda de mi primer sueldo y la nota del día de la transferencia. Mateo, ahora de 8 años, entró corriendo a mi habitación. Mamá, ¿me ayudas con la tarea? Claro, mi amor. Mientras lo ayudaba con sus matemáticas, pensé en la pregunta que había cambiado nuestras vidas. ¿Él puede ser mi papá? La respuesta, después de todo, había sido no, pero en el proceso de buscarla, habíamos encontrado algo más valioso, la certeza de que no necesitábamos ser salvados por nadie. Teníamos la fuerza para salvarnos a nosotros mismos.
Y a veces, eso es más que suficiente. Fin, si esta historia te tocó el corazón, recuerda que los milagros más reales son los que construimos nosotros mismos, un día a la vez, una decisión valiente tras otra.